Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es martes 13 de septiembre. Esperas que tenga usted una excelente mañana hasta este momento y que el resto de su día siga siendo productivo y muy bueno. Vamos a hablar de un tema, gracias a Dios, no tan frecuente, pero muy interesante: las erecciones dolorosas. Veamos la cápsula y al regreso comenzamos a platicar con nuestros invitados. Una erección normal se produce en respuesta a una estimulación sexual física o psicológica. Esta provoca que ciertos vasos sanguíneos se relajen y se expandan, aumentando el flujo sanguíneo a los tejidos esponjosos del pene. Por consiguiente, se llena de sangre y se pone erecto. Después de la estimulación, la sangre fluye hacia afuera y el pene vuelve a su estado no rígido. El priapismo se produce cuando alguna parte de este sistema, la sangre, los vasos sanguíneos o los nervios, cambian el flujo normal de la sangre, provocando que persista una erección no deseada y normalmente dolorosa. El nombre viene del dios griego Priapo, un dios de la fertilidad, a menudo representado con una erección desproporcionadamente grande y permanente. Bueno, y para platicar de este tema vamos a ir hablando no solo de este, sino de otras causas, de otros dolores también a nivel genital. Vamos a comenzar hablando con nuestro urólogo pediatra, el doctor Ricardo Sol Melgar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nuevamente gracias por la invitación. Pues vamos a aclarar ciertas dudas y nuevos conceptos para sobre todo los padres, debido a mi especialidad de pediatría, para que no se nos asusten y saber cuándo consultar cuando tengamos estos problemas. Bueno, definitivamente es muy importante para usted de madre, de padre que está ahí, porque vamos a comenzar hablando primero en niños y luego vamos a ir esbozando un poco causas en adultos hasta llegar pues a diagnósticos y tratamiento de estas cuestiones. Pero hablemos primero en niños, doctor. ¿Realmente existen las erecciones dolorosas en los niños? Sí, claro que existen. Así como se mencionaba en la cápsula, el nombre se llama priapismo. Y lo que decían ahí mismo viene de Priapo, que fue un dios de la mitología griega, que se representaba más que todo la fertilidad. Priapismo no es nada más que la erección sostenida por más de 4 o más de 6 horas en un paciente. Obviamente, cuando nosotros tenemos una erección durante largo tiempo, lo que nos va a provocar es dolor. Es un dolor de muy fuerte intensidad que obviamente en el niño se va a representar sobre todo con llanto. Un llanto inconsolable que por más que el padre intente calmar a su bebé, no lo va a lograr. Normalmente a los niños uno viene, les da agua, jugos, dulces, o la madre le pone el pecho, pero el niño no lo logra. Y el padre obviamente viene y le llama mucho la atención al ver el pene del niño, que este ya está sumamente erecto, y le llama la atención el tiempo de evolución, que llegan al consultorio o llegan a la emergencia y nos dicen: doctor, mire, el niño ya lleva 2 horas, 3 horas de estar así y no para de llorar. Cuando uno viene, examina al niño, ve el pene erecto y en ocasiones hasta con cambios de coloración, lo ve un poco violáceos, es decir, morados. ¿Ya? Y obviamente al tocarlo es sumamente doloroso. El priapismo en niños es una causa sumamente extraña, pero a uno como pediatra les tiene que alertar, porque muchas veces conlleva algún otro tipo de enfermedad subyacente. A la cabeza está una enfermedad que se llama anemia de células falciformes, que en esto lo que ocurre es la forma del glóbulo rojo, que es una forma ovalada, no tiene esa forma, sino que el glóbulo rojo tiene una forma como de semiluna, y esto lo que hace es obstruir los vasos sanguíneos que llevan la irrigación hacia el pene, los obstruye, los tapa y obviamente no hay un drenaje venoso, y eso nos va a generar la erección. Otra entidad u otra enfermedad que nos puede provocar el priapismo en los niños son las leucemias agudas.
Es decir, por el mismo problema sanguíneo y de las células inmaduras nos puede generar también este dolor. Y en otras, niños que están utilizando medicamentos, como por ejemplo medicamentos para las convulsiones, nos puede generar también ese problema. Muy interesante, porque ya se dan cuenta que entonces una simple erección, pero que es en un niño, puede llevar una connotación muy importante, porque detrás de eso hay algo más. Exacto. No es sencillamente el problema limitado al pene, a los genitales, sino más bien estamos pensando en una anemia o en una leucemia. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de las erecciones dolorosas en los niños? ¿Esa es la única causa? Básicamente sí, las tres que yo les estuve mencionando. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber distinguir? Uno, obviamente, esto es una emergencia. Es decir, que en el momento que se nos presente, el padre debe ir a consultar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la principal complicación de este problema de no consultarlo adecuadamente es que cuando el niño llegue a la edad adulta va a tener problemas de disfunción eréctil, que es la principal. Muy bien. Pueden haber casos muy graves que se puede dar una necrosis, es decir, una pérdida completa del pene. Son extremadamente raros, pero sí están descritos. ¿En qué edad es más frecuente este priapismo, doctor? No hay una edad específica. Una edad específica no existe, pero sí en niños sobre todo se puede ver entre la edad de los 3 y los 6 años, y sí ya lo podemos ver un tanto más seguido en los adolescentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces esas son como que las causas principales que debemos tener en cuenta en niños. Claro. Ahora, quisiera preguntar, y esto es un paréntesis, no tanto de erección dolorosa, sino que porque hay mucha madre, mucho padre primerizo que no tenemos experiencia en niños. ¿A qué edad comienzan los niños a tener erecciones normales? Porque muchas veces las mamás pueden decir, ¿y esto es normal? Que Exacto. el niño tenga erecciones, ¿a qué edades? Ok, perfecto. Es una muy buena pregunta. Los niños desde recién nacidos empiezan a tener erecciones. Ya en la edad adulta, normalmente, bueno, sobre todo los hombres pueden saber lo que al despertar, nosotros los hombres tenemos una erección. Y normalmente se dice que en el día el hombre puede tener entre 5 a 7 erecciones en el día sin necesidad de un estímulo. En los niños ocurre lo mismo. Los padres pueden ver sobre todo que cuando están bañando a sus hijos y les están lavando su zona de genitales, ellos tienen erecciones y son normales. Son erecciones que una vez cesa la estimulación al niño, obviamente regresa el pene a su estado flácido. La erección es un mecanismo fisiológico en el cual los cuerpos esponjosos, que como la misma palabra lo dice, que son como esponjas que captan la sangre del cuerpo, esto provoca que se genere la erección. Posterior al cese del estímulo, ya en el adulto, posterior al orgasmo, obviamente esos vasos sanguíneos se abren, la sangre retorna, por decirlo así, nuevamente al cuerpo y la erección cesa. Entonces en los niños el mecanismo es lo mismo, es exactamente igual que los adultos. Los niños igual pueden tener diferentes erecciones en el día, que no les va a generar ningún problema y que por favor no le alarmen a los padres. Es más, los niños a la edad de los 3 a los 6 años, ellos están en la edad de su identificación sexual. Y tanto los niños como las niñas comienzan a masturbarse. Y eso es algo muy normal. Muchas veces los padres encuentran a los niños escondidos tocándose sus partes, ¿ya? Y los padres vienen y los quieren regañar. Entonces en ese momento no hay que regañarlos, sino que simple y sencillamente se les pregunta qué están haciendo y se les aconseja. También ocurre lo mismo en las niñas. ¿Ya? Los niños tienen algo que se llama el complejo de Edipo, que el complejo de Edipo tiene 3 partes, una parte oral, una parte anal y una parte genital. La parte oral es la donde ven ustedes que los niños se llevan todo a la boca. Ya, y eso es parte de lo que a ellos les genera estímulo, les genera placer, chuparse los dedos, chupar un pepe, llevarse cualquier objeto, los juguetes a la boca. Luego está una fase anal, que es cuando los niños están en su entrenamiento para ir al baño, ya y controlar sus esfínteres. Y por último está la fase genital, que es la que es donde se da mayormente el complejo de Edipo, en donde el niño tiene mayor predilección por la madre y rechaza al padre, y la niña tiene mayor predilección por el padre y rechaza a la madre. Son niños que ustedes ven que el niño besa en la boca a la mamá, la niña besa en la boca al papá, el niño se le arrima a la mamá o quiere dormir con ella, encima de ella, y esas son partes normales que le están dando al niño su descubrimiento de su sexo, ya el niño como varón y la niña obviamente como hembra.
Muy interesante, doctor. Tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos servir a nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señora. ¿En qué le podemos ayudar? Fíjese que yo tengo una pregunta para el doctor. Díganos. Fíjese de que el niño, cuando yo lo baño, yo le lavo su parte, ¿verdad? Claro. Pero me da como miedo bajárselo porque lo siento como incómodo a él. ¿Cuánto tiene su bebé? 11 meses. 11 meses. Doctor, ¿algo que le quiera preguntar antes de contestarle? No, solamente, está bien. Ok, gracias por llamar, señora. Ahorita le contestamos. Ok, perfecto. Lo que está ocurriendo con su niño, señora, es totalmente normal. Ya todos los varones cuando nacen cerrados de la punta. Eso se llama fimosis. Un consejo es no lo toque, déjelo que la naturaleza actúe por sí solo. Hay muchos médicos o gente que recomienda que se le estén haciendo masajes al niño. Con masajes entre comillas, exacto, pomadita. vaselina, pomadas, y que le estén retrayendo el prepucio al niño para poderle descubrir la cabeza del pene. Eso, señor, está totalmente contraindicado. Con cada vez que nosotros alamos hacia abajo el prepucio para poder descubrir, hacemos micro roturas. Y esas micro roturas nos generan cicatrices que posteriormente nos van a formar un anillo que ya va a ser imposible retraer el prepucio, y los niños ahí es donde terminan en circuncisión. Así que déjelo, báñelo adecuadamente, nada más, agüita, jabón, y lo seca con su toallita sin frotarle mucho. Si usted le está alando hacia abajo, obviamente el niño siente incómodo porque lo que siente es dolor. Doctor, nos vamos a ir a corte, pero al regreso quiero que no se le olvide que le voy a preguntar sobre la circuncisión. No viene al tema, pero todos los papás quieren oír cuáles son las indicaciones de circuncisión. Claro. Ya volvemos, vamos a una pausa. Con Seguros Futuro, todos podemos tener un seguro que se adapte a nuestro estilo de vida y presupuesto con los microseguros. Seguros Futuro, sí cumplimos. En Seguros Futuros sí cumplimos. Tenemos más de 20 años protegiendo a las familias salvadoreñas. Contrata tu seguro quirúrgico desde tan solo $40 anuales. Para más información, llámanos al 2239-9400. Con Seguros Futuro, todos podemos tener un seguro que se adapte a nuestro estilo de vida y presupuesto con los microseguros. Seguros Futuro, sí cumplimos. Sí, podría ser un golpe, una infección. Puede ser algún golpe, le puede haber ocasionado, digamos, en un juego, a veces cuando juegan fútbol le cae como dice, un baño ahí va y eso puede ocasionar un dolor en una infección, ¿verdad? Infecto contagiosa. No sé, infección en los riñones quizás. Un golpe, eso podría ser una infección. Pues sí, ardor, ¿cómo se puede poner morado? Una infección. Pienso yo que esa cosa puede causar una erupción. Un accidente. No sé, tal vez podría ser contagios sexuales. Tal vez por no tener abstinencia. Lo que creo que la abstinencia es importante en la persona. Porque si no tiene abstinencia, o sea, puede contraer enfermedades sexuales. Además, debe estar informado de las enfermedades que se puede contraer al momento de tener relaciones sexuales. Pero no puede ser una erección dolorosa. No puede. No, ahí no se puede estar erecto. Sí, porque con el dolor no puede haber erección. Bueno, afortunadamente para el amigo no conoce las erecciones dolorosas, qué bien por él, pero sí existen, ¿verdad? Antes de que nos fuéramos a corte, les dejé una pregunta en el tintero y yo creo que también ustedes la están esperando y quiero que el doctor Solberg me diga cuáles son las indicaciones precisas para circuncidar a un niño, porque antes, hace 40 años, era moda.
a todos los niños se circuncidaban. Pero Exacto. hoy día, doctor, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, las indicaciones de circuncisión tenemos una tan solo indicación absoluta que se llama la balanitis erótica obliterante. Eso consiste que la punta del prepucio cambia su tejido y eso es precancerígeno. Esa es la indicación absoluta de circuncisión. Luego tenemos otras indicaciones relativas, es decir, que se puede o no se puede hacer, que es la fimosis obstructiva, es decir, que ya no podamos nosotros retraer el prepucio del chiquitín, y las otras pues obviamente son las familiares, que el papá es circuncidado, quiere que el niño también, y las religiosas como los judíos al séptimo día o los musulmanes durante su niñez. Bueno, ya lo saben, si usted está embarazada, va a tener un varoncito, no es de rigor, ya no se le hace a todo el mundo. Exacto, sí, hay indicaciones precisas. Por favor, aténgase a estas instrucciones. Bueno, continuando con nuestro tema, quiero dar la bienvenida a nuestra internista ya conocida, la doctora Araceli Serpa Bonilla. ¿Cómo está, Araceli? Buenas tardes a todas las personas que nos ven en este momento. Buenas tardes a los compañeros, un gusto estar con ustedes nuevamente. Realmente es un tema que muchos lo consideran un tabú, y sí lo es en nuestro medio, ¿verdad? Hablar de una erección dolorosa, pero sí es bien importante que conozcamos causas médicas que nos pueden llevar a producir este tipo de dolor a la hora de tener una erección. Bueno, y definitivamente la idea de este programa es que usted incluso pueda llamarnos y preguntar, ya que si le da pena consultar, pues puede llamar y hacer sus consultas, como lo va a hacer ahorita la persona con quien vamos a hablar. Buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Hola, buenas tardes. Quiero una consulta para el doctor. Yo soy mamá y papá para mi hijo, pero tiene 25 años y dice que no tiene novia ni relaciones sexuales. Quiero ver qué puede pasar. Entonces, Perfecto. Bueno, Sí. Gracias por Gracias. llamar, amiga. Bueno, pues despreocúpese, o sea, qué bien por su joven que al momento continúa siendo pues virgen. No hay ningún problema, él no va a tener ningún problema cuando él tenga su primera relación, ni obviamente sus erecciones. Tenga la seguridad de que por lo menos él más de alguna vez se ha masturbado, y eso obviamente no le crea ningún inconveniente ni le va a generar nada. Que se le puede quedar infértil o algo por el estilo, tampoco, no tiene ninguna repercusión. La abstinencia, como escuchábamos también en un comentario en la cápsula, ya no le va a generar ningún problema ni en sus erecciones, ni dolor, ni disgusto, ni infertilidad, ni nada por el estilo. Despreocúpese, señora. Bueno, gracias por llamarnos, amiga. Entonces, hablemos un poquito de las causas que vemos, Araceli, a nivel de medicina interna, causas frecuentes de erecciones dolorosas. ¿Qué consultas es las que más hemos tenido? La erección, pues, van bien el pene, ¿verdad? Es el órgano reproductivo externo del hombre y que sirve también para el sistema urinario, es decir, para orinar, ¿verdad? Porque ahí va la uretra y lo demás. Existen diferentes causas que pueden provocar dolor a la hora de una erección. ¿Cuáles a la cabeza? Las infecciones. Por ejemplo, una infección de vías urinarias, una cistitis hemorrágica, es decir, que el paciente está sangrando, ¿verdad? Por la uretra, a la hora de tener una erección, pues le va a provocar dolor, ¿verdad? Los cánceres de pene, aunque si bien es cierto, son demasiado raros en el hombre, gracias a Dios, pero sí suelen ser bien agresivos y sumamente dolorosos. Las alergias pueden provocar dolor a la hora de tener una erección, y puede preguntarme el paciente, mire, ¿y qué me puede provocar alergia? El látex del condón, ¿verdad? O hay mujeres que utilizan el diafragma, entonces esto pueden provocar en el glande una reacción alérgica y ser sumamente dolorosa a la hora de tener una erección, ¿verdad? Y son bien frecuentes. Ojo, no quiere decir que no van a protegerse a la hora de tener una relación sexual, porque eso hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que las infecciones de transmisión sexual o infecciones como el VIH o la hepatitis, pues están a la cabeza y pueden producirse por una relación que no haya sido protegida. Entonces no confundamos con lo de las alergias, ¿verdad? La otra causa son las condiciones locales, como cuáles, condilomas, ¿verdad? Que son las verrugas que se forman ahí en el glande o en el pene a la hora de tener una erección y entrar pues a lo que es el canal de la vagina, y el roce de esto provoca mucho dolor. La candidiasis, ¿verdad? Mucho más frecuente en el paciente diabético. Como siempre yo menciono la diabetes a la cabeza, ¿verdad? Ellos tienden debido a que su sistema inmunológico se
se ve deprimido, tienden a formar más infecciones por hongos. La candidiasis no es más que un hongo que provoca una infección y es bien frecuente que lleguen a la clínica y le dicen, mire doctora o doctor, cómo me arde y me duele al orinar. ¿Y qué es lo que tiene en el pene? Me veo rojo, me veo la puntita roja o me veo las laceraciones, se ven como que fueran heriditas, ¿verdad? Entonces esto es bien importante porque son causas locales. ¿Cuáles otras pueden ser? Uso de medicamentos, ¿como cuáles? Existen medicamentos como el sildenafil, ¿verdad?, que lo pueden tomar las personas para lograr tener una erección, pero si no son recomendados por un médico, hay que tener mucho cuidado porque pueden provocar una erección sumamente dolorosa. El uso de algunos antidepresivos, algunos antihipertensivos pueden provocarnos también estas situaciones. Bueno, tenemos otra llamada en estudio, veamos en qué podemos ayudar al televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amiga, cuéntenos. Sí, que yo tengo un hijo que tiene 13 años. 13. Ya va a cumplir 14, ya hoy 15 días faltan para que cumpla 14 años. Y él, desde tiernito, ha tenido problemas de que el pene tenía todo de una aguja, la puntita, ¿verdad? Entonces, y luego él dice, yo le pregunto y él me cuenta que dice que él se preocupa porque le duele mucho cuando se le pone erecto y no, yo le digo, hace ejercicio usted mismo, ¿verdad? Entonces, pero dice que es muy poquito lo que se le ha descubierto, él no se lo puede, yo le digo, láveselo bien con jabón y todo, para que, pero él dice que le duele mucho y no puede, no sé qué respuesta nada que podría ser sobre eso. Ok. Veamos en qué la podemos. Gracias por llamar, Claro. estése pendiente Sí, de la respuesta. Gracias. Definitivamente su muchacho lo que tiene es un problema, se llama fimosis obstructiva. Es decir, que no logró despegarse o desprenderse bien el prepucio de la cabeza del pene, del glande, y eso obviamente lo tiene ahí obstruido. Esa obstrucción, cada vez que él tiene una erección, empieza a tener roturas del prepucio y eso es lo que le genera a él el dolor. Me imagino que él es imposible o no tiene la capacidad de poderse ver la cabeza del pene cuando tiene sus erecciones. Y definitivamente el único tratamiento para su muchacho es un tratamiento quirúrgico, ya en donde muy probablemente lo que hay que hacer es una circuncisión. Bueno, señora, espero que le hayamos ayudado. Ya sabe que dirigirse a consultar con un especialista, un neurólogo o urólogo pediatra, porque realmente el tratamiento de su hijo pinta que de plano tiene que ser una circuncisión. Gracias por llamar. Pero bueno, sigamos hablando del tema, pero antes hablamos en el corte con el doctor que afortunadamente las erecciones dolorosas en los niños no se dan, pero que hay algo mucho más frecuente en los niños y de los cuales tenemos que tener muchísimo cuidado, que es el dolor testicular. Háblenos sobre el dolor testicular en los niños, doctor, qué lo puede causar y qué debemos hacer. Es una emergencia, ¿no? Sí, exacto. Los dolores testiculares, eso es una emergencia. Y cuando le digo una emergencia, es más que todo una urgencia quizás. No tanto porque comprometa la vida del niño, pero sí el tiempo es muy corto en el cual nosotros debemos de consultar. El dolor testicular puede tener tres causas. ¿Ya? Uno es una infección del epidídimo, que es una red de vasitos, de conductos que están en el testículo que contienen los espermas inmaduros. Lo otro es, que es lo más temido, una torsión testicular, es decir, el testículo que se nos tuerce por completo, y la otra, que igual genera mucho dolor, es la torsión de una apéndice testicular, que son como orejitas que tiene el testículo que igual se tuercen y generan dolor. ¿Por qué les menciono que es una urgencia? Porque si el principal problema o la principal causa del dolor es la torsión del testículo, nosotros tenemos 6 horas nada más para intervenir quirúrgicamente a este paciente, si no, lo que va a pasar es que va a perder su testículo. No hace muchos días, hace 3 días, lastimosamente operé a un bebé, ni tan bebé, un joven ya de 11 años que tenía 2 días de dolor testicular. Cuando lo operé, con lo que yo me encontré fue con un testículo necrótico, es decir, ya negro, un testículo no viable, que lo que me tocó fue quitarlo. Y así he operado muchos casos como estos. Principalmente se dan en la edad más o menos entre los 1 a los 3 años y posteriormente se dan en la adolescencia, alrededor entre los 12 a los 14 años. El principal problema con los adolescentes es que por la pena no tienden a decirle a los papás, ¿ya? Y ellos se guardan el dolor, ¿ya? Y con los niños pequeños el gran problema que tenemos siempre es la automedicación.
le dan acetaminofén al niño, ya se le va a pasar, le ponen el pecho unas palmaditas y el niño, obviamente, la consulta ya es bien tarde y normalmente se presentan con 12 y a veces hasta más de un día de evolución del dolor. Cuando uno los opera, uno llega lastimosamente solo a quitar el testículo. Esa es una emergencia. Cuando ustedes vean un niño que le duele, se le pone el testículo duro, rojo, y ustedes le tocan y ellos no aguantan el dolor, inmediatamente ustedes tienen que consultar. Eso es definitivamente una urgencia. Vámonos a ir a una pausa y al regreso también quiero que hablemos un poco de los traumatismos en los testículos, que es bien frecuente incluso jugando entre los adolescentes. Ya volvemos. Los expertos reconocen que es mejor utilizar alimentos para una buena erección, combinados con ejercicio físico regular, que utilizar las famosas píldoras y sus efectos adversos. Los frutos del mar son los más distinguidos alimentos para una erección saludable. Los mariscos poseen un bajo contenido de grasa y son ricos en ácidos grasos omega 3, que hacen la sangre menos pegajosa y aumentan directamente el flujo de esta hacia el pene. Por tratarse de un ingrediente de origen animal, los mariscos ofrecen proteínas de alta calidad, pues contienen todos los aminoácidos esenciales, son bajos en hidrato de carbono y la mayor parte de ellos tiene un bajo contenido graso. La riqueza nutricional de los mariscos es infinita, ya que contiene valiosos minerales y vitaminas, como la E, complejo B, ácido fólico, además de su contenido en potasio, hierro, sodio, yodo y magnesio. Lo que su corazón necesita es comer más saludable. Este es un mensaje del Hospital de Diagnóstico y la Asociación de Cardiología del Salvador en el marco del Día Mundial del Corazón. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de erección dolorosa, pero antes del corte comenzamos a hablar también de dolor testicular y de sus causas. Y les mencionaba yo que quería ahorita platicar un poco de lo que son los traumatismos en los testículos, de los cuales se ven implicados la mayoría de niños y adolescentes, ya sea pelotazos, patadas. Hablemos un poco de esto, doctor. Perfecto. Los traumas a nivel genital, eso es algo muy frecuente en niños, eso es algo de consulta del día a día en emergencias. Uno de los principales traumas es el trauma a horcajadas, es decir, un niño que va sobre una barra, cae con las piernas abiertas. Obviamente se golpean los testículos, se golpean el pene, pueden haber fracturas de los testículos, es decir, se rompe el testículo y hay necesidad de operarlo. Se presentan heridas graves del escroto, pueden presentar heridas también del pene. Otra causa bien frecuente de consulta son las mordidas por perro a nivel de los genitales, que pueden ser desde leves como una herida hasta graves, en donde yo tengo un pacientito lastimosamente que perdió la cabeza del pene de una mordida de un perro. Otra muy frecuente, los traumatismos en los niños, es que se agarran el pene, o se agarran el prepucio con el zipper del pantalón. También una causa muy frecuente. Luego las patadas, los pelotazos, etcétera, etcétera. Es una causa muy frecuente. Ante un trauma siempre lo más recomendable es consultar al médico. Bueno, esto es importantísimo, hay que hablar con los muchachos especialmente de que si tienen un dolor a nivel testicular, pues que por favor lo digan. Primero que no jueguen de esa forma, pero que si tienen un traumatismo que lo digan a sus padres porque es una urgencia. Tenemos otra llamada en estudio, veamos en qué ayudamos al televidente. Buenas tardes. Se cayó la llamada. Bueno, entonces sigamos platicando. Doctora Serpas, estábamos hablando de las causas de erecciones dolorosas, pues vamos al tema en los adultos. ¿Qué otras? Exacto, existen otras causas que se llaman causas referidas, es decir, que no son precisamente en el pene que duele, sino que vienen de otro lugar. Por ejemplo, los tumores de columna vertebral, ¿verdad? Hernias discales a nivel de la columna lumbar pueden provocar estos dolores y se vuelven muy intensos, entonces tienen una erección sumamente dolorosa, pero no es en sí el pene que duele, sino que es un dolor referido.
tumores testiculares, ¿verdad? La torsión del testículo, aunque creo que en ese momento difícilmente alguien puede tener una erección, ¿verdad? Tumores a nivel del piso de la vejiga pueden provocar esto, los problemas de la próstata. Es bien común que llegue el paciente ya adulto mayor y le diga, y muchas veces se dan pacientes 40, 45 años, que no es lo más usual, pero puede darse. Y le dice, fíjese que yo logro tener una erección muy buena, no hay ningún problema, doctora, con mi pareja estoy bien. El problema es que una vez comienza la eyaculación, el dolor es intenso, inmediatamente, bueno, por consiguiente, la erección del pene se pierde, pero ellos la pierden aún más rápido y ellos consideran como que la erección en sí es una erección dolorosa. Pero y es realmente la eyaculación. Es la eyaculación y es por problemas prostáticos. Otra causa bastante frecuente son las neuropatías, ¿verdad? Ahí entran los problemas ya sea de tumores o de hernias discales, la diabetes también que puede producir esto. ¿Cuál otra causa puede darnos? Y es bien importante que lo investiguemos, los problemas psicológicos, ¿verdad? A la cabeza. Pueden dar una erección dolorosa. ¿Por qué? Porque póngale en un momento dado, también uno de mujer puede volverse un poco, una mujer bien agresiva ante el hombre, ¿verdad? Provocar una relación sexual bastante traumática y el hombre quedar ya con un daño psicológico. Y pensar que cada vez que va a tener una erección y una relación sexual, esta relación va a ser igual y que le va a doler. Entonces esta es una de las causas, violaciones, traumas, que hayan tenido golpes a ese nivel, como ya explicó el doctor, una mordida de animal o un golpe que puede darse con una gaveta, una caída, lo que sea. Entonces ellos tienen temor de tener una erección dolorosa. A la hora de que logran tener la erección, pues definitivamente les duele. ¿La fractura de pene? El problema no es local, sino que es psicológico. El antecedente de una fractura de pene, generalmente el paciente necesita una psicoterapia posterior a esto. Ya el doctor nos va a explicar en qué consiste una fractura de pene, porque sí son comunes y generalmente se dan pues con las posiciones, ¿verdad? Estando la mujer arriba, el hombre abajo. Son relaciones un poco traumáticas que se dan, entonces de esta manera puede llegar a producirse una fractura de pene, que no es más que una de las fracturas de un cuerpo cavernoso, pero ya el doctor Sol nos va a explicar cómo funciona todo esto. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Cuando es un medicamento que produce una erección dolorosa, debe de consultar con su médico. ¿Por qué? Porque existen alternativas. Si este medicamento que es moradito, por no decir un nombre, ¿verdad?, me provoca dolor a la hora de tener una relación, doctora, entonces yo puedo darle uno azulito. Entonces, que puede ser una mejor alternativa, pero un paciente que está deprimido, que es hipertenso, que necesita usar medicamentos que provocan una vasodilatación, existen alternativas. Entonces, no crea que el mundo se acabó con esto, ¿verdad? Sí tiene que consultar. Vámonos a una pausa, al regreso hablamos de la fractura de pene. La erección dolorosa es una condición causada por lesiones o enfermedades en el pene. Si usted sufre de este cuadro, le recomendamos lo siguiente. En la medida de lo posible, evite aguantarse las ganas de ir a orinar y trate de no prolongar por mucho tiempo las relaciones sexuales. Es importante que busque un tratamiento para el dolor que causa la enfermedad y que por ningún motivo se automedique. Para esto debe consultarle a un profesional. Además, es necesario que evite los riesgos de provocar algún tipo de lesión en la zona. Si el dolor persiste, acuda de inmediato al médico. Él le realizará un examen clínico para determinar el tratamiento. Bueno, y llegamos al momento de pedir nuestro minuto sin estrés. Recuerde, llámenos al terminar la cápsula porque vamos a regalarle una terapia antiestrés gracias a Stress Center. Veamos. En esta cápsula vamos a hablar de la terapia antiestrés.
La terapia antiestrés nace acá en Stress Center con el objetivo de darle una relajación al paciente. Primero comenzamos con lo que es una breve evaluación del paciente. Evaluamos al paciente qué tan grande es el dolor que trae, depende de la escala del dolor, así es el tratamiento que nosotros le aplicamos con diversos medios físicos. Primero comenzamos con la colocación de hielo, hacemos un breve masaje en hielo, después colocamos lo que es el láser, diferentes puntos de láser, luego realizamos lo que es el masaje con presiones suaves para disminuir dolor y para mejorar la circulación. Al finalizar colocamos compresas calientes, hacemos un breve masaje en calor. También se le pueden aplicar los ejercicios de estiramiento para flexibilizar las fibras musculares y todo esto en combinación con aromaterapia. Pues ya tenemos nuestra llamada, así que vamos a ver quién es la afortunada o afortunado. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. ¿Siempre nos acompaña los mediodías? Sí. Cuéntenos. Siempre los escucho. Cuéntenos, ¿qué le vamos a regalar hoy? Sí. ¿Qué le vamos a regalar? Estaban hablando sobre de la terapia. Una terapia antiestrés, así es. Quédese en línea, le van a tomar sus datos y felicidades y gracias por continuar con nosotros. Bueno, recuerde que hay una en Facebook también, así que no se olvide entrar a la dinámica. Y nosotros continuamos hablando. Ya nos dio envidia, ¿verdad? Continuamos hablando del tema. Dijimos que íbamos a hablar de la fractura de pene, doctor. ¿Cómo se da, por qué se da y cuál es el tratamiento? Ok, siempre abordando el tema de las erecciones dolorosas, sobre todo en los adolescentes, cuando estos comienzan a experimentar su vida sexual, por momentos se tornan un tanto agresivos a la hora de tener sus relaciones. Parte de lo que le genera una erección dolorosa a un adolescente es que previamente tuvo una erección pues bastante violenta, o sea, una bastante relación violenta. Entonces obviamente eso les da a ellos edema, ya se les edema el prepucio, se les inflama también el edema glande, se les inflama y obviamente eso posteriormente les puede generar erecciones dolorosas. La fractura del pene en realidad no es tanto una fractura, porque obviamente el pene no tiene un hueso, que es lo que son los que se fracturan o se quiebran, sino que lo que en realidad ocurre es una rotura de los cuerpos cavernosos. Como les mencionaba anteriormente, que los cuerpos cavernosos son los que contienen la sangre para que generen la erección. Normalmente se da en la posición cuando la mujer está arriba del hombre, en eso la mujer se sale y cuando viene hacia abajo, pues obviamente aplasta el pene y esto provoca la rotura de uno de los cuerpos de este. Un sangramiento que se va a dar, porque obviamente en ese momento el pene está totalmente lleno de sangre, obviamente se va a dar la salida de esa sangre y va a provocar que inmediatamente una flacidez. Es sumamente doloroso y obviamente el tratamiento es de urgencia y el tratamiento nada más es quirúrgico. Hay que venir, operar y reparar esa rotura que ocurrió en uno de los cuerpos cavernosos. Ah, muy bien. Entonces el tratamiento, ya vieron, no es ir a quitar el pene, es ir a reparar ese cuerpo cavernoso que se rompió. ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo después de esto puede quedar la recuperación? ¿Cuánto tiempo está recuperado ese pene? Pues normalmente la cicatrización es bastante rápida. Podemos estar hablando que en 7 días ya está totalmente cicatrizado, pero obviamente sí al principio van a presentar erecciones dolorosas y si ya el regreso hacia la vida sexual va nuevamente activa, va a estar más o menos entre la segunda a la tercera semana y al mes ya va a estar nuevamente sin problemas, como que sin nada le ha pasado. Ok. Hablemos un poco de métodos de diagnóstico, Araceli. Aparte del examen físico cuando tenemos dolor en el pene o erecciones dolorosas, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico que se utilizan en adultos? Y luego hablamos con el doctor con los niños. Claro, a la cabeza, como siempre, el examen físico, ¿verdad? La historia clínica es básica porque nosotros debemos de ver si hay algún antecedente, ya sea psicológico, traumático, que haya pasado el paciente y que esto esté ocasionando pues el problema físico en el momento. El examen físico, para ver, como ya mencioné, una de las causas son las verrugas, la candidiasis, algo tan sencillo como un hongo en el glande que puede provocar una erección dolorosa y el tratamiento es fácil, ¿verdad? En un dado caso, nosotros llegásemos a considerar que pueda existir un tumor o algo, porque es una posibilidad que pueda darse, podemos considerar una ultrasonografía.
¿verdad? Ya de ahí los otros exámenes más específicos van a depender si nosotros tenemos a consideración descartar una hernia de disco, un tumor de columna vertebral, un tumor de próstata, un tumor de la vejiga. Entonces ya nosotros vamos orientando el diagnóstico en base a la historia clínica y en base a lo que nosotros tenemos. Pero básicamente el examen acá es el examen físico y sí nos puede servir también un examen general de orina para ver si no hay infección, ¿verdad?, de vías urinarias. La otra causa que no la había mencionado y se me había quedado son las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Son sumamente dolorosas, entonces esto también va con historia clínica y que el paciente debe tener la suficiente confianza de decirle a su médico, porque muchas veces por omitir ciertos datos nosotros podemos dar un tratamiento que tal vez no sea el más correcto, no por desconocimiento, sino que por falta de datos del paciente. Entonces el tratamiento puede ser bien sencillo, como pues antibióticos o antimicóticos, y con esto quitarle esa erección dolorosa al paciente. Bueno, importantísimo entonces que consulte y que pierda la pena, porque lógicamente si usted llega al hospital con un dolor, una erección dolorosa y a lo mejor quien lo va a atender es una doctora, le va a dar pena. Por favor, no lo haga. Ahí mismo se queda, se quita la pena y consulta. Vámonos a una pausa y venimos con lo último del programa de hoy. Si yo cambio, el mundo cambia. Ese es el título inspirador y desafiante del libro escrito por el Dr. Rafael Martínez, director de Stress Center, y su hija Vanessa Martínez. Este fue presentado el pasado sábado como una guía personal que busca un impacto positivo en la sociedad actual. Según los autores, aplicando la gratitud, la humildad y el perdón, pueden existir cambios significativos en la salud del ser humano. Un tratamiento para que nuestros valores, virtudes, bondades nos sirvan para quitar los defectos que son como inseguridades, miedos, temores y angustias. En sí es un libro de ejercicios de inteligencia espiritual. El libro es una herramienta que puede servirle al paciente para el manejo del estrés a través del desarrollo práctico y fortalecimiento de la inteligencia espiritual y emocional. Cuando hablábamos con la doctora Serpas de las causas de erecciones dolorosas y de dolores de pene, hay una causa que no mencionamos, es con los métodos de planificación. Por ejemplo, el DIU, ella mencionó el diafragma, ahora yo traigo a mención el dispositivo intrauterino, que es el AT de cobre o incluso el endoceptivo hormonal, que tienen hilitos que dejamos por fuera del cuello. Si estos los dejamos demasiado cortos, nosotros los ginecólogos podemos en algún momento ocasionar que durante la relación estos puyen el pene. Entonces es de tenerlo en consideración si hay un dolor en el pene y lo que tenemos son puntitos en la cabeza del pene. Esta podría ser una de las causas si usted tiene un DIU. Quedaba pendiente hablar de los métodos de diagnóstico en el caso del priapismo de los testículos dolorosos de los niños, doctor. Perfecto. Uno de los métodos diagnósticos mayormente utilizados cuando nosotros tenemos un problema de priapismo, como hablamos en el primer segmento, y el de los dolores testiculares, es el ultrasonido Doppler. El priapismo hay de dos tipos, se llama un priapismo de alto flujo y un priapismo de bajo flujo. Esto dependiendo de qué es lo que nosotros tengamos afectado, si es un problema arterial o un problema venoso. Entonces, ante esto, nosotros lo que utilizamos es un ultrasonido Doppler para ver cómo está el flujo de sangre hacia el pene y qué tan comprometido puede estar. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, así va a ser el tratamiento. Porque nosotros podemos llegar a un tratamiento quirúrgico bastante agresivo con el objetivo de salvar hasta el mismo pene, es decir, hacer lo que se llama una cavernostomía. Esto consiste en venir y abrir parte de los cuerpos del pene para drenar esa sangre que está ahí acumulada. Y para los dolores testiculares, igual utilizamos de la misma forma un ultrasonido Doppler, que esto lo que nos está diciendo es cómo está el flujo de sangre que le está llegando al testículo y para ver si este testículo aún se encuentra de forma viable o no.
Ahora bien, como mencionaba la doctora Serpas, lo más importante en esto siempre es el examen físico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos testículos con un flujo un tanto bajo, que eso nos está diciendo que obviamente están torcidos. Y la única forma de averiguarlo es con cirugía. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero yo creo que al final la conclusión viene siendo la misma. Por favor, consulte. Si tiene una erección dolorosa, una erección prolongada, un dolor testicular, consulte, tanto usted como los niños. Se nos terminó y yo quiero dar las gracias, doctora Serpas, doctor Sol Melgar. Muchísimo gusto en haberlos tenido nuevamente por acá. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos, pero mañana venimos con dolores oculares, así que no se lo pueden perder. Por hoy, que tengan una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. El priapismo se considera una emergencia médica que debe recibir tratamiento adecuado por un médico calificado. El tratamiento temprano puede ser beneficioso para una recuperación funcional. Se debe buscar atención médica inmediatamente si la erección dura más de 4 horas. Es esencial determinar el tipo de priapismo, pues el tratamiento para cada uno de ellos es diferente. En algunos casos, los médicos no pueden identificar su causa específica. Dependiendo de la causa, algunas medidas para prevenirlo pueden incluir el tratamiento de la enfermedad que puede haberlo causado, cambiar los medicamentos prescritos si cree que son la causa, agregar un tratamiento hormonal solo para hombres adultos, el uso de relajantes musculares, además de evitar los factores desencadenantes como el consumo excesivo de alcohol o las drogas.